Esos modelos no funcionan. Entregarle la salud a los privados es regresivo, es criminal, va contra derecho. Y plantearse entonces que resolver la crisis de la red pública en salud y la deuda que se tiene con las EPS es recortándole derechos y negándole el derecho a vivir a los colombianos, se resuelve el problema. Pues lo que vamos a tener en el próximo año, en los próximos años, serán más decretos de emergencia social, porque esto no se va a resolver. Aquí lo que hay que cambiar es el modelo perverso de privatización de la salud, que nos acaba con la vida y nos acaba con nuestros derechos. Aquí no hay que pensar en el ser humano como cuánto vale y cuánto me puede generar, sino hay que pensar en el ser humano en una política de Estado, y sí lo decimos de manera directa, y el Polo le apuesta a eso. Nadie se enferma porque enfermarse esté de moda. No, a mí me va a dar, no, ¿sabe qué? Está de moda el cáncer. Entonces me parece chévere que me dé cáncer, entonces voy a meterme a la moda del... No. O a nadie se le ocurre tener un accidente porque se le dio la gana. Y entonces no, me voy a urgencias a las 2 de la mañana a esos hospitales también de la muerte que hay ahora, porque es que es un parche ir los domingos a las 2 de la mañana, es muy bacano ir a una urgencia a ver la tragedia de este país. No, los seres humanos nos enfermamos porque nuestro organismo no funciona. Eso no es voluntad del ser humano, y el Estado en este servicio esencial, en este servicio humano, debería garantizarle a todo ser humano que se enferme o que quiera acceder al derecho a la salud, darle su derecho como tal, sin necesidad de pasarlo por el negocio lucrativo de los privados que hoy están acaparando efectivamente la salud y la vida de los colombianos. Y allá es donde nosotros tenemos que ir. Nosotros nos sostenemos en eso, señor presidente. Nosotros planteamos en el informe que tenemos ni siquiera discutir más estos decretos, porque esto no hay que discutirlo más. Yo creo que nosotros tenemos que trasladar este escenario ya a la Corte Constitucional de manera inmediata, dirigir todo nuestro esfuerzo hacia la Corte Constitucional, porque definitivamente allí en esa Corte Constitucional, que nos posibilitó que no tengamos más ministros de desprotección social, ir allá a esa Corte para que nos dé garantías a los ciudadanos, como nos acaba de dar garantías en un referendo ilegal, ilícito, que violó la ley, que le hizo trampa a los colombianos. Allí tenemos que ir nosotros a trabajar. Esa es la tarea que nosotros tenemos ahora, porque tenemos un escenario político electoral en este momento que no nos va a permitir, doctor Núñez, compañero Luis Carlos Avellaneda, el escenario político no nos va a permitir hoy en este Congreso discutir con toda la claridad este tema. 14 de marzo elecciones, finales de mayo elecciones presidenciales y segunda vuelta, porque pueda que sea, nos va a tener un escenario muy complejo. Y la verdad es que mientras tanto los colombianos siguen sin atención en salud. Entonces creemos, estoy terminando, presidente, que aquí tiene que haber una reforma estructural como se ha planteado, pero no una reforma estructural a ver cómo se quita, se pone, no, aquí la reforma estructural tiene que dirigirse a cómo le garantizamos a los 44 millones de colombianos, cómo le resolvemos su problema de salud, que cuando quiera ir al sistema de salud, el Estado lo atienda. Cómo volvemos nuevamente a fortalecer nuestra red pública de salud, y no cómo la acabamos. Estos decretos acaban con la red pública de salud. Ministro decía estos días, no es cierto que estén cerrando. En Cali ya han cerrado 5 centros de salud en la ciudad de Cali. Y en todo el país vienen reestructurando, que detrás de la reestructuración se dan las liquidaciones, despidiendo trabajadores, masacrando las comunidades con esto. Entonces la propuesta es, señor presidente, la propuesta es ir definitivamente a un modelo público de salud. La salud no puede entenderse como un negocio. La salud es un derecho fundamental y el Estado tiene que garantizársela a todos y cada uno de los colombianos. Ese negocio tenemos que acabarlo en este Congreso. Yo creo que el momento sí es ideal, y el momento es ideal para que no perdamos este impulso. Hay que seguir marchando, hay que seguir movilizándose de manera pacífica, hay que seguir reuniéndonos los médicos con el paciente con el sindicato con la presidenta de la Junta de Acción Comunal, con el congresista, y empezar a recuperar
el terreno perdido con un modelo económico que hoy nos condena a la miseria y a la exclusión. Entonces la propuesta contundente es, señor presidente, vámonos a la Corte Constitucional a pedirle a la Corte Constitucional que nos restablezcan nuestros derechos y que nos restablezcan la vida y que los decretos de la muerte perezcan, que los decretos de la muerte, cierto, le demos el descanso en paz y que los decretos de la muerte nunca más vuelvan a existir en este país. Y vuelvo y reitero mi agradecimiento a la Corte Constitucional por haber terminado con el contrato de trabajo indefinido que tenía el ministro de la Desprotección Social. Muchas gracias.